la integración al sistema, ¿no? Es decir, de los individuos y la sociedad, cuál es el grado de integración de los individuos a la sociedad, entre los individuos y la sociedad, y la integración del sistema propiamente, es decir, entre las partes de ese sistema. Y lo que va a ver Durkheim es que esa integración al sistema, de los individuos a la sociedad y del sistema en sí mismo, tiene como dos polos, ¿no? El exceso y el déficit. Y allí va a ubicar él a los distintos tipos de suicidio. Cuando los individuos están demasiado integrados, en exceso integrados a la sociedad, van a existir los suicidios altruistas y fatalistas, a los cuales van a ver que Durkheim no les presta demasiada atención acá, porque de ahí vamos a ver cómo es otro tipo de suicidio que le interesa más. ¿Cuál es el suicidio fatalista? ¿No? Donde hay un exceso de reglamentación que limita las conductas de los individuos, ¿no? Las posibilidades individuales de conducta de esos individuos. Es decir, que esas normas que se imponen al individuo, esos valores, esas costumbres, esas normas, ese orden moral que se impone al individuo, es visto como algo inevitable, ¿no? De allí la idea de fatalista, ¿no? Es inevitable que yo tenga una cierta vinculación con esa vida cotidiana, que tenga una cierta vinculación con otros individuos y que esa vinculación no cambie. Es decir, que el espacio que queda para esa conducta individual es muy limitado. El ejemplo que él da es de la viuda que se inmola, ¿no?, en la pira funeraria de su marido. Están quemando el cadáver del marido y la viuda se tira al fuego y se quema con ese cadáver. ¿Por qué les parece que eso es un discurso fatalista, ¿no? ¿Cuáles serían las normas que están agobiando a esa mujer? Del marido, que puede significar sustento económico y emocional. Exacto. ¿Escucharon lo que dijo el compañero? ¿No? Es decir, ¿qué significa el marido para esa mujer? Primero, que su realización como persona pasa por el matrimonio, y que una vez que uno de las dos partes que implica un matrimonio desaparece, el otro ya deja de poder verse a sí misma como una persona con otras posibilidades, ¿no? Imagínense una sociedad en donde la norma de la ¿cómo se llama? Monogamia, ¿no?, de tener una pareja para toda la vida, se impone de forma tan total a esa vida individual que esa persona no puede verse a sí misma viviendo sin ese marido, que implica un sustento, como decía el compañero, emocional, que también puede implicar un sustento material para la vida de esa mujer. Y el suicidio altruista de aquellos que dan su vida para salvar al grupo, donde ese individuo se pierde, ¿no?, se inmola esta vez, para mantener al grupo, para mantener la identidad del grupo. Y el ejemplo que da Durkheim es la del soldado. Habrán visto infinidad de películas y habrán leído infinidad de relatos sobre ese soldado que da su vida para que los demás sobrevivan, ¿no?
Cuando el individuo está insuficientemente integrado a la sociedad, aparecen la anomia y el egoísmo. Fíjense cómo el exceso de integración, que eran el suicidio altruista y el fatalista, ¿por qué les parece que Durkheim no les presta atención? ¿Por qué creen ustedes que Durkheim le presta menos atención al suicidio fatalista y al altruista? Porque están más integrados en la sociedad. ¿Y eso por qué le parece menos importante a Durkheim, podría decir uno? ¿Qué les parece? ¿Por qué Durkheim? Porque es individual. No, porque para Durkheim siempre son hechos sociales los que le están mirando, no es que sea individual. Recuerden, todo suicidio es individual y el conjunto de los suicidios va a estar determinado por ciertos condicionamientos sociales, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad les parece que son sociedades fuertemente integradas socialmente y que dejan poco espacio para ese desenvolvimiento, esa conducta, esa individual? ¿Cuáles son las sociedades de ese tipo? Ese campesino que tomábamos como ejemplo, ¿no? ¿Cómo? ¿Las? No, al contrario, ¿no? Las sociedades antiguas, exacto, premodernas. ¿Qué hacían los procesos de industrialización y de urbanización sobre esas formas de vida cerradas en sí mismas de ese campesino, que desde que nacía hasta que se moría iba a cultivar la tierra con el ritmo de las estaciones del año, ¿no? Ahí uno ve esas normas que se imponen a ese sujeto y que no le dejan otro espacio. Ahora, en las sociedades modernas, ¿qué va a pasar? ¿No? Hay una individualización. Y ahí sí aparecen estas otras formas de suicidio anómico y egoísta. Va a decir Durkheim: tanto uno como otro, el suicidio altruista y el suicidio egoísta, egoísta y anómico, perdón, tanto uno como otro se deben a que la sociedad no está suficientemente presente en los individuos. Que la sociedad no está suficientemente presente en los individuos. Es decir, que va a haber un déficit de esos condicionamientos sociales sobre la vida individual. ¿Cuál es el suicidio egoísta? ¿Qué lo caracteriza? Dice Durkheim. Bueno, cuando el individuo ya no encuentra una razón para seguir en la vida. Imagínense ese campesino que deja de lado su forma de vida rural y es expulsado a las grandes urbes. Ese egoísta, en tanto, no encuentra una razón para su vida personal. Por lo tanto, se suicida. Y el suicidio anómico, que es, ahí sí, el suicidio al que le va a prestar más atención Durkheim, es el suicidio en el cual la conducta del individuo está totalmente desorganizada por la falta de normas. Y es por eso que sufre. Imagínense en el suicidio anómico a alguien que la sociedad no le brinda el orden moral que implica, por ejemplo, el trabajo. Alguien que está en una vida social en el cual el sistema educativo no le brinda ese orden, esas posibilidades para que ese individuo encuentre una razón para seguir viviendo. Un individuo cuyos lazos afectivos y familiares también comienzan a desmembrarse. Ese individuo sufre, ¿no? Dice Durkheim.
se desorganiza por esa falta de normas, por esa falta de rumbo que la sociedad debería proveerle. ¿Cuándo va a ser más importante ese suicidio anómico entonces? En momentos de crisis, en momentos de desorganización, en momentos de rupturas. Y eso no pasa solamente cuando la crisis me deja sin trabajo. También puede pasar cuando la crisis me ofrece muchas opciones de trabajo, ¿no? Y yo no sé cuál elegir para realizarme personalmente, ¿no? No hay que asociar la crisis en Durkheim a la falta de algo. Es la falta de normas, pero esa falta de normas también puede estar provista por el exceso en las posibilidades individuales, quizás. ¿Sí? Alguien que sale de la escuela y no sabe qué va a estudiar, y tiene un montón de información de carreras disponibles, y no sabe qué va a estudiar. Eso angustia muchas veces, de la misma manera que la falta de opciones. Angustia tanto la crisis en términos positivos como la crisis en términos negativos. La crisis de tener demasiadas opciones, demasiada información y no tener un rumbo, una norma, sea por herencia familiar, sea por influencia de alguien más, que de chiquitito me dijo, vos vas a ser abogado, vos vas a ser abogado, vos vas a ser abogado, y yo qué voy a hacer, abogado, ¿no? Vos vas a ir a la universidad, vos vas a ir a la universidad, voy a la universidad, bueno, tengo que ir a la universidad, ¿y ahora qué estudio? Tengo un montón de opciones, tengo información de un montón de lugares donde estudiar eso, y no puedo decidir, no sé qué hacer. Ese exceso también es tan negativo como la falta. Entonces, en momentos de crisis, aumenta el número de suicidios, dice Durkheim. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y ahí es muy interesante ver cómo cuando Durkheim comienza a dar una explicación de ese por qué, de tratar de explicar por qué en momentos de crisis se generan más suicidios, es que comienza a repasar, ¿no? Su argumento se detiene en aquello de lo que ya estuvimos hablando la semana pasada, que es la naturaleza humana. Y sería interesante tratar de profundizar un poco más, no ahora porque no tenemos tiempo, pero tratar de profundizar un poco más qué es lo que lleva a Durkheim a que para explicar por qué en momentos de crisis aumenta la tasa de suicidios, por qué Durkheim se remite a analizar esa naturaleza humana. Y en el momento en que él comienza a analizar esa naturaleza humana, vuelve a remitirse a esa idea de felicidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Recuerdan que cuando empezó esta clase, ustedes reconstruyeron, ¿no? Desde el hecho del ejemplo de los hipefianos, fueron reconstruyendo hasta llegar a esta idea de las tendencias individualizantes que tienden a que el individuo quiera ser feliz a cualquier precio, individualmente feliz a cualquier precio, ¿no? Bueno, Durkheim va a volver sobre ese argumento aquí en el suicidio. Y va a decir que alguien puede ser feliz cuando sus necesidades son satisfechas de acuerdo a ciertas expectativas que tenga ese sujeto. ¿Qué expectativas tiene ser feliz? Esto que decíamos recién, si a mí de chiquito me dijeron, vas a ser abogado, vas a ser abogado, vas a ser abogado, ¿cuál es la expectativa que yo voy a tener? La de ser abogado, ¿no? Y si no puedo cumplirlas porque tengo una oferta muy amplia de elecciones o porque no tengo ninguna posibilidad de elegir, no puedo ir a la universidad, ahí es donde voy a entrar en crisis. Es decir que la crisis se mide en realidad a las expectativas que tengan esos individuos.